Puchungos, puchungos, puchungos. Aquí estamos otra vez con una reflexión. Una de esas mis reflexiones que ya saben ustedes que a mí de repente me pega por ahí. He reflexionado acerca de que nosotros tenemos dos etapas en las cuales nos sentimos invisibles. La etapa cuando uno es niño y la etapa cuando ya uno ya es viejo, o como elegantemente le llaman, adulto mayor. Pero una de las etapas más importantes de nuestra vida es la infancia. Es ahí donde el trato con nuestros padres nos deja unas huellas tan profundas, ya sean positivas o negativas. Pero una de las cosas que un niño jamás olvida es el maltrato. Y desafortunadamente, algunos padres pensamos que la chancla es una herramienta excelente para educar. Y es tan efectiva que también les enseña a amar y a odiar al mismo tiempo. En la época de los 60, los niños no teníamos una disciplina demasiado rígida. La teníamos súper rígida. Para mi gusto, claro. Algunos contemporáneos no me van a dejar mentir. Todo lo que los adultos decían era una orden para nosotros, aun si no eran de nuestros parientes. Y eso era porque faltarle al respeto a un adulto era castigado con la chancla. Obvio, si era tu mamá la que te corregía, si era tu papá, pues ni te voy a contar. Si los adultos platicaban, fíjense, si los adultos platicaban, el niño tenía que salir discretamente de la habitación donde se iniciaba la conversación. Porque si no era así, la madre le hacía señas con la cabeza y obedientemente el niño tenía que salir. En esa época, los niños no tenían permitido hacer nada. Pero cuando les digo nada, era nada. Si quería hablar, tenías que levantar la mano y esperar tu turno. Pero la mayoría de las veces nunca te daban turno porque tus hermanos mayores tenían prioridad. Bueno, pero en mi caso, por ejemplo, es distinto. En el internado, las niñas mayores eran las que hablaban y nosotros, las más pequeñas, solo decíamos con la cabeza sí o no. Eso fue lo que me tocó vivir a mí, ¿ok? Solo cuando la madre superiora nos pedía las calificaciones, oigan esto, cuando nos pedían las calificaciones del mes, era que el grupo tenía un poco de atención. Y nos hablaban al grupo, no nos hablaban individual. Porque siempre, y para no variar, perdíamos materias. Motivo por el cual se nos dirigía la palabra y se nos daba el consabido discurso de otros niños no tienen que comer. Otros niños no tuvieron la suerte que ustedes tienen de haber sido aceptados en este internado, donde se les cuida y se les da de comer, los visten, los calzan, se les provee médico para sus enfermedades y a cambio lo único que tienen que hacer es hacer sus deberes, tanto de la escuela como de mantener limpio el lugar donde viven. Pero aún así todas teníamos nuestros deberes por hacer. Algunas nos tocaba ayudar en la cocina. Yo siempre fui de la cocina, siempre. A otras les tocaba barrer, mapear pasillos, hacer la lavandería, limpiar las cunas de los bebés que eran pequeños y etcétera. Ni les voy a seguir contando porque no terminaría. En el internado nos decían que teníamos que hacer sacrificios para agradar a Dios. Me imagino que eso lo hacían para que nosotros no nos diéramos cuenta que a veces un sacrificio era comer la sopa salada o
en su defecto, sin sal. Comer todos los días lo mismo, pan con leche y menudo. Ese era nuestro desayuno diario. O había veces que las porciones eran muy reducidas, a la mitad o poquito abajo. Y cositas así por el estilo. Los niños externos nos contaban cosas traumáticas que nos hacían agradecer con más fervor la bendición de tener un techo y comida, aunque fuese salada. Yo siempre soñé con tener una madre. Incluso sentía que un día despertaría y que ahí estaría mi madre y mi padre y mis hermanos. ¿Por qué no? Pues es que soñar no cuesta nada. Así como lo tenían la mayoría de los niños. Pero lo pedía con tanto fervor que yo sentía y llegaba a pensar que sí tenía mi familia. Y eso me llenaba mi alma de alegría, porque aunque todo estaba en mi imaginación, yo lo vivía como cierto. Y créanme, no sufría. No sufría cuando venían los padres y las madres a visitar a los internos, porque me decía a mí misma, hoy no pudieron venir mis padres, pero la próxima semana vendrán. Estaba contenta, y eso solo puede haberlo hecho o puede haber sido obra del Espíritu Santo, porque el Salmo 94:19 nos dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y en 2 de Corintios, escuchen, 1:3 dice, alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Los niños son eso, niños, y no saben lo que es sufrir. No se dan cuenta de que son dejados de lado o ignorados. Ellos solo sienten sin tener conciencia de lo que está pasando y se expresan por medio de pequeños berrinches, que luego los adultos dicen, es un niño malcriado. No entendemos que es la manera de los bebés de indicarnos que no son felices, que algo les molesta. Pero todo eso lo miro ahora que soy una mujer adulta. Pero lo triste es esto. Nunca vas a valorar lo que siempre has tenido. Si naciste en una familia donde sobra el dinero y el único esfuerzo que haces para conseguirlo es estirar la mano, pues déjame decirte que nunca vas a valorar el esfuerzo de la persona que trabajó arduamente para lograr las comodidades de las que disfrutas. Los padres no los elegimos nosotros. No tenemos que trabajar para tenerlos, porque es Dios el que decide quiénes van a hacerlo. Quizá por eso algunos de nosotros no valoramos el esfuerzo que hicieron para que nosotros estuviésemos en un lugar confortable, con todas nuestras necesidades cubiertas a la medida de sus posibilidades, proporcionándonos amor, educación, tratando de proporcionar a sus hijos una vida muchísimo mejor que la que ellos tuvieron, trabajando la mayoría de las veces 2 turnos seguidos para medio lograrlo. Los hijos sufren por tener padres ausentes, por demasiado trabajo, y sufren depresiones porque lloran o pelean todo el día entre sí. Sufren conflictos emocionales cuando se ignoran sus sentimientos o se minimiza lo que ellos como niños consideran un gran problema, o cuando no se toman en cuenta sus ideas o opiniones, cuando se es injusto y no se les da o se les prohíbe lo mismo que a los otros. Aunque todos los padres queremos tener hijos maravillosos, que de niños sean obedientes y de adultos sean responsables y útiles para la sociedad, y ponemos tanto empeño
en ese mañana de la criatura o del niño, que nos olvidamos de sembrar en ellos las bases, aquí y ahora, en el presente que vivimos. Algunos padres pensamos que la única obligación del niño es aprender y obedecer, y es allí donde se desencadena la inconformidad y rebeldía de los niños hacia los padres, y se extiende hasta su vida adulta, porque no lograron establecer un vínculo de afecto estrecho con sus padres, y es por eso que viven con un resentimiento constante hacia ellos. Para ellos, los padres son culpables de todo lo malo que pasaron, tanto en su etapa de niño como en su etapa adolescente. Los malos recuerdos los atosigan y recuerdan que pasaron por situaciones difíciles y los padres no estuvieron allí. Un pequeño ejemplo. En las juntas de la escuela, siempre los padres estuvieron ausentes. O cuando en ocasiones la maestra le dijo al niño: mañana me traes a tu mamá, y ésta nunca llegó. Ellos no saben de explicaciones, ellos no saben de explicaciones. Ellos solo saben que su padre o su madre no llegó. Y cosas como estas fueron creando en su mente resentimiento contra sus padres. Y ese resentimiento se empeora cuando los padres son viejos y requieren un poco de ayuda. Cuando el padre trata de entablar alguna conversación con ellos, les parece que todo lo que dicen está fuera de lugar. Son unos ignorantes. Por lo tanto, deben ser ignorados. No saben hacer nada, porque la tecnología los dejó atrás. Y cuando se casan y forman su propia familia, algunos prefieren mantener lejos a los padres por temor a de que, así como los dañaron a ellos, también dañen a sus hijos. Pero he aquí que los padres ahora toman el lugar que los hijos tuvieron alguna vez, con las mismas desventajas, porque ahora, al igual que el niño o el muchacho dependían de la dádiva del padre, ahora conforme pasa el tiempo y los padres se hacen viejos, dependerán de la dádiva del hijo. Pero los padres tienen una desventaja que el hijo no tenía. El padre nunca sentirá resentimiento por su hijo, y si disciplinó a su hijo era su obligación. La Biblia dice: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 3:12. Al tiempo de que un padre corrige a un hijo, sabe que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él. Proverbios 22:15. Con esto un padre nunca va a pretender que su hijo no cometa errores, porque estos son partes del aprendizaje en la infancia y adolescencia. Lo que un padre trata de corregir es la necedad y darle dirección. Trata de enseñarle a su hijo que la vida se compone de reglas y trata de frenar la rebeldía del hijo a quebrarlas. Una y otra vez, ya que sabe que vivir dentro de las reglas, el éxito será su compañero. Pero el amor de los padres no depende del éxito de los hijos, ni de cómo los hijos se comporten con ellos. El amor de los padres es muy parecido al amor que Dios tiene por sus hijos. Él nos ama tan solo por ser sus hijos, y todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él para que Él nos llene de amor y bendición. Amén.